con algunas otras previsiones, el pueblo se está preparando para ir hacia la tierra prometida. El panorama es extraordinario, porque el pueblo ha venido estando ya casi un año en Sinaí, recibiendo normas, recibiendo leyes. Ya salió de Egipto, el peso de Egipto en sus corazones debería haberse apaciguado bastante. Ellos ya hace bastante tiempo que no están allí con los egipcios, ya los egipcios ya no los siguen más, no los persiguen, eso ya pasó, quedó en el pasado, y ahora ellos deberían estar poniendo su mente, su cabeza en aquellas cosas que venían. Ellos están a pocos días de llegar a la tierra prometida y las circunstancias comienzan a ordenarse, cómo van a marchar la tribu de Judá adelante, mostrando su supremacía. Ellos van como el guerrero, como el heraldo del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, y van caminando hacia la tierra prometida, y Moisés, por orden de Dios, les hace construir 2 trompetas de plata. Recuerden que hasta aquí las trompetas que ellos utilizaban eran de shofar, eran de cuerno de carnero, pero aquí les hace hacer unas trompetas de plata para marcar los puntos de inicio de la peregrinación. La nube comenzaba a moverse y se levantaba del tabernáculo y comenzaba a moverse, y el pueblo se movía cuando se movía la nube, y mientras la nube se comienza a mover, las trompetas iban a empezar a sonar, y yo me imagino lo que debería sentir el pueblo en esta circunstancia. Ellos habían estado en Sinaí durante todo este tiempo, y ahí comienza a armarse, a moverse la nube, empieza a caminar, mostrando que es Dios el que está llevando el paso hacia el lugar. Entonces la nube se levanta, el pueblo empieza a partir, la nube para, el pueblo para. Empiezan a sonar las trompetas cuando la nube se empieza a mover, y yo me imagino todo el movimiento. Hay que desarmar el tabernáculo, van los hijos de Coat allá, toman los utensilios, después van los otros, desarman el tabernáculo y se empiezan a mover, la gente comienza a desarmar sus tiendas, y en todo esto Moisés da una frase muy interesante. Dice: y cuando el arca se movía, estoy capítulo 10, versículo 35, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Un extracto del Salmo 68 que cuenta todo esto de largo, y Moisés decía todo esto: tus enemigos sean esparcidos. Dice: y cuando ella se detenía, vuélvete, una vez que hayas dispersado a tus enemigos, vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. El panorama es extraordinario, ¿no? El pueblo camina pensando que va hacia la tierra prometida, y Moisés gritando: Jehová, tus enemigos sean desparcidos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. La situación era extraordinaria. El pueblo comienza a caminar hacia la tierra prometida cuando sus mentes debían estar concentradas en el propósito de Dios. El pueblo comienza a murmurar una vez más. Y el capítulo 11 es en este contexto, el pueblo ahí caminando hacia la tierra prometida. Y dice el capítulo 11, versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Ellos se quejaron no con Moisés, con Jehová primeramente. Y dice: y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová encendió en ellos. Acabo de leer capítulo 11 del libro de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En las situaciones el pueblo se queja ante Dios. Dios responde, quien manda un extremo del campamento. Y los extranjeros, claro, aquellos que no pertenecen al pacto, aquellos que no sienten en su corazón la necesidad de la tierra prometida, aquellos que no llevan en su sangre de propósito, empiezan a querer aquellas cosas que tenían en Egipto.
empiezan a desear los deleites de esta tierra. Es muy interesante el hecho que Dios les había provisto maná. Maná, que es una comida simple, es una comida sencilla, pero es una comida que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Si yo como maná, puedo vivir toda la vida. El maná tiene la capacidad de sostenerme frente a todo. El maná es la comida pura que viene de parte de Dios. Pero claro, los hombres que no pertenecen al propósito anhelan los deleites de este mundo. Anhelan la comida compleja, el pescado, la carne, las cebollas, esa comida compleja que exalta los deleites del cuerpo y del alma. Esa comida que no es sencilla, no es simple, no es la comida que viene de Dios. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos aquella cosa mezclada que exalta nuestros sentidos, nuestros deleites, ¿no? Pero Dios tenía para ellos algo que satisfacía todas sus necesidades. Y Moisés en este sentido se siente también no solamente golpeado por lo que el pueblo está clamando a Dios y él incapaz de dar una respuesta, sino además ve que Dios responde prendiendo fuego el campamento, y en este sentido Moisés llega a un momento de desesperación. Y fíjense, capítulo 11, versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. O sea, Moisés está mal no solamente por lo que la gente hace, sino por la respuesta de parte de Dios. Dios, ¿qué hago con todo esto? Encima, a vos te parece mal y prendés fuego en el extremo del campamento. ¿Y yo qué puedo hacer? Entonces Moisés, desesperado, realmente lo vemos desesperado acá Moisés. No como aquella vez cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo y le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? No, acá Moisés está desesperado. Y le dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Interesante que la carga de todo el pueblo la siente sobre él. Los jueces que había puesto por consejo de Jetro, evidentemente la carga no la habían alivianado. Entonces Moisés le dice a Dios, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres. O sea, Dios, yo tengo que llevar todo esto. Moisés está al punto de la desesperación. ¿De dónde voy a conseguir yo comida para todas, carne para toda esta gente? Además, es una petición, como hablábamos, sin sentido, porque el pueblo tiene comida, el pueblo tiene bebida, lo que no tiene, incluso tienen animales. Podrían racionarlo, podrían comer algo ahora y dejar para otro día. O sea, no es que no tienen nada de comer, no es que solo comen maná, es que anhelan los deleites de este mundo. Entonces, Dios le responde a Moisés y manda a juntar 70 ancianos, hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres en los cuales fuesen ya representantes del pueblo. Interesante porque es el mismo espíritu de Moisés puesto sobre esas personas. Y el incidente es extraordinario porque 2 personas se quedaron en sus lugares. Eldad y Medad se quedaron en sus tiendas, no fueron al llamado de Moisés. Y dice que Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo repartió en esos ancianos y comenzaron a profetizar, o sea, a hablar de parte de Dios. Pero estos 2 hombres que no habían venido, igual profetizaban. Y Josué le dice, ayudante de Moisés, le va y le dice, Moisés, pero estas 2 personas están profetizando, deciles que se callen. Y Moisés le responde, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Interesante, porque en realidad acá lo que estaba pasando, Moisés estaba siendo levantado como representante, porque es del espíritu de Moisés que tienen los demás. Dios estaba reconociendo el liderazgo de Moisés por sobre toda la congregación, y es el espíritu de Moisés es el que repartido entre toda la congregación. Entonces Josué lo que quiere es de marcar una distancia entre Moisés y el resto, quién está con Moisés y quién no está con Moisés.
68 están con Moisés, 2 están aparte. Y el que no está con vos, Moisés, no está contra nosotros. Pero Moisés le dice, no, no es así. Hay otros en los cuales tienen otra mentalidad, otra mirada, y también sobre ellos ha descendido el Espíritu de Dios. Quien quisiera que todo el pueblo fuese profeta, en otro sentido, que todo el pueblo pudiese tener relación personal directa con Dios. Y es muy interesante la respuesta que da Dios a la petición del pueblo, porque esta es la respuesta a la petición de Moisés, a la carga de Moisés, a esta insostenible que Moisés se siente en este momento. Pero la respuesta a la petición del pueblo es darle carne durante 30 días, para que se le salgan hasta por las narices. Porque claro, de la comida que Dios te da puedes vivir 40 años, pero de los deleites de este mundo no podés vivir todos los años. No podés comer 30 días seguidos sin hastiarte. En algún momento eso te va a caer mal, en algún momento eso te va a hacer mal. Porque la comida que da Dios es para siempre, pero la comida que da este mundo no nos satisface completamente. Satisface nuestros deleites, pero no es una comida sustentable. Si yo quiero correr una carrera de 100 metros, puedo poner todo, puedo salir corriendo con toda mi fuerza y se será suficiente. Pero si yo tengo que correr una maratón, tengo que hacer un esfuerzo paulatino, lento, tranquilo. No puedo gastar todo en los primeros días. Lo mismo pasa con la comida. Si Dios le hubiese dado comida durante los 40 años, la gente se hubiese enfermado. Pero Dios le dio una comida que les permitía a ellos vivir 40 años. Entonces, esa comida fue la respuesta a la petición del pueblo. Y es interesante porque Dios, ¿quieren carne? Tienen carne. ¿Quieren que les dé carne? Les doy carne. Ahí está. Ahora, ¿queremos carne? ¿Queremos lo que Dios no nos quiere dar? Lo que no es bueno para nosotros. ¿Voy a recibir lo que no es bueno para mí solo porque lo quiere? Y fíjense que Dios le responde, ¿querés carne? Acá tenés carne. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos carne cuando Dios quiere darnos maná? Y el maná no nos satisface. Entonces nos dan la carne y cuando tenemos la carne nos damos cuenta que eso tampoco nos satisface. Y noten el incidente del capítulo 12 porque es muy interesante. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés. Aarón había recibido el sacerdocio. Es muy, muy importante porque nosotros no encontramos en la palabra demasiadas buenas actitudes de Aarón. No encontramos a un Aarón de carácter íntegro, no encontramos a un Aarón consagrado a Dios. Sin embargo, Aarón hereda el sacerdocio, un acto totalmente de gracia, ¿no? Pero son los hijos de Aarón los que continúan el sacerdocio y no los hijos de Moisés. Los hijos de Moisés, incluso los hijos de la mujer cusita que aparecen en la palabra de Dios, no heredan ni el sacerdocio ni un lugar prominente entre las tribus de Israel. ¿Sí? Pasan a ser otros coatitas más. Pero los hijos de Aarón, sí, Aarón construye una familia de sacerdotes. Toda la descendencia de Aarón se va a ocupar del sacerdocio hasta el tiempo de Jesús. Entonces, claro, Aarón dice, ¿acaso yo soy mejor que Moisés? Porque yo soy el sumo sacerdote. Moisés se va a morir y mi familia se va a seguir encargándose del sacerdocio. Fíjense que no hay en Israel un liderazgo político. Josué pasa a ser un líder político después, pero después de Josué no va a haber, y sí va a seguir habiendo sacerdotes, y el sacerdocio es lo que le va a dar continuidad al pueblo de Dios, y en un sentido Aarón ya lo sabe esto. Entonces Aarón dice, yo soy sumo sacerdote, yo recibí el ministerio más importante. Y María dice, yo soy profetisa, Dios me eligió a mí para dar palabra profética al pueblo de Dios. Y en un sentido ellos empiezan a decir, bueno, Moisés, vos sos el responsable por todas las cosas que nos están pasando, por la matanza del capítulo 11. Entonces, y además, vos te casaste con una mujer cusita. Claro que la ley de Moisés no prohíbe casarse con un extranjero siempre y cuando no sea cananea, o sea, de la tierra que Dios se había permitido destruir. Hay quien dice que esa mujer cusita podía ser la propia Séfora, aunque es discutible. Entonces, Dios toma partido y defiende a su siervo. Y fíjense capítulo 12. Dice, y aquel varón Moisés, versículo 3, era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Interesante este pasaje porque es un pasaje que Moisés habla de sí mismo, ¿no? Cuando escribe, y se escribe en tercera persona y dice que él era muy manso, lo cual lleva a que muchos piensen que este pasaje no lo podía haber escrito Moisés. Pero el contexto es importante porque Moisés es tomado como el líder, como el representante, aquel que Dios habla cara a cara. Y Moisés, no, a pesar de ser el representante de Dios, aquel que habla cara a cara con Dios, no impone su condición delante del pueblo, decirle, yo soy el que hablo cara a cara con Dios, así que cállate la boca, Moisés y Aarón. Perdón, Aarón y María. Cállense la boca, yo total hablo con Dios directamente. No, Moisés muestra en su mansedumbre, en su templanza, en su humildad, el hecho de decir, bueno, ustedes quieren disputar mi lugar, bárbaro. Vamos a ver a Dios, a ver qué dice. Y dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y no tienen el respaldo de Dios. Versículo 5 del capítulo 12. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Es interesante porque se ponen al tabernáculo, Dios los llama a ellos dos y dice, bueno, ustedes quieren el lugar, bueno, escúchenme ahora. Imaginen, uno podría pensar, ¿qué es lo que estarían pensando en este momento Moisés, María y Aarón? Diciendo, capaz que nos llama a nosotros para el sacerdocio, hay que ver, vamos a ser los próximos representantes. Y Dios les dice, cuando haya entre vosotros profetas, refiriéndose a María, ¿no? Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Interesante porque el libro de Hebreos trae esto a colación. Moisés es fiel en toda la casa, pero es un administrador, no es el dueño, ¿no? Pero cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, haciendo referencia a lo que había visto en el capítulo 33 y 34 de Éxodo, ¿no? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Porque en realidad no es que hablaron mal contra su persona o cuestionaron el hecho de que se haya casado con la mujer cusita. Lo que en realidad ellos están cuestionando es el ministerio, es el llamado, es el lugar, es su capacidad, el respaldo de Dios en la vida de Moisés. Entonces dice la palabra de Dios que la ira se encendió contra ellos. Y claro, María queda leprosa porque evidentemente en algún sentido María fue la precursora de todo esto. Y Moisés intercede por ellos, ¿no? Ellos se arrepienten y Dios la sana a María y dice, por 7 días te vas a quedar esperando tu purificación. Y es muy interesante porque el pueblo viene hacia la tierra prometida, tienen cosas por hacer, tienen desafíos por delante. La trompeta ya sonó, Moisés ya gritó, levántate Jehová, sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ellos iban ahí camino y la gente se detiene primero porque la gente quiere carne. Hermano, estamos en otra cosa ahora, estamos por entrar a la tierra prometida y vamos a venir a pedir carne. Y luego la gente empieza, Moisés a María y Aarón empiezan a quejarse y le dicen, bueno, nosotros podemos ser los que llevemos al pueblo a la tierra prometida, justo en este momento. Y en este momento donde ellos tendrían que estar yendo hacia Cades Barnea a tomar la tierra prometida, tienen que detenerse por culpa de la murmuración de aquellos que Dios había llamado. Así, ahora, después de 7 días, recién ahí pudieron empezar a caminar, versículo 16. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Y así la historia nos trae a la puerta de la tierra prometida y al momento de definición de qué es lo que iba a pasar con ellos.